Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar y la hora de la que nos estén mirando. Hoy, bueno, nos encontramos para un nuevo capítulo de Factos. Tuvimos un pequeño break, pero estamos para retomar. Así que, bueno, hoy nos juntamos para debatir la verdad número 17, nuevamente con invitado especial. Hoy nos visita Jorge Aloy, sacerdote, amigo. Así lo voy a definir, amigo de la familia. Así que bueno, Jorge, un gusto tenerte hoy acá. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Sí, también es un gusto para mí compartir este rato con ustedes. ¿Qué tal, Jorge? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo anda el equipo? Bien, acá andamos. Hola a todos, hola Jorge. Hola. Gracias por venir. Tuvimos, como siempre, igual ya la charla previa a comenzar el programa. Así que ya estuvimos. Hubo un introito ya para empezar a calentar un poquito, ¿no? Sí, y la verdad tenía ganas de hacer este programa porque, bueno, pasaron bueno. una serie de hechos que tienen que ver con, bueno, nada, con lo que pasó en el Vaticano. Movimientos especiales. Sí, y la verdad que teníamos muchas ganas de hacer este programa, así que ojalá lo podamos aprovechar al máximo. ¿Les parece que arranquemos con la verdad? La verdad. Dale. Verdad número 17. Como doctrina social, el justicialismo realiza la justicia social, que da a cada persona su derecho en función social. Bueno, tenemos una verdad muy vinculada a lo que estuvo sucediendo, bueno, por ejemplo, con la elección del nuevo Papa, que se vinculó, dijo que la elección de su nombre tenía que ver con el comienzo, o sea, con el antecesor, León XIII, que fue el que comenzó una serie de encíclicas sociales de la Iglesia, de doctrina social de la Iglesia, y fíjense que acá esta verdad ya habla de la doctrina social, así que bueno, podríamos empezar por ahí, si les parece, hablar un poco de dónde saca el peronismo, cuáles son las raíces de esto, ¿no? No sé qué trajeron hoy para charlar. Con respecto al nombre de León, había algunas discusiones, porque uno decían era por León XIII, otro decía no era León de porque Asís. León era uno de los principales discípulos de Francisco. Yo pensé que era por León Nainudel, porque soy de Ferro, que fue el que inventó la Liga Nacional de Básquet, Ajá. pero después Podía me ser. dijeron que no había ninguna chance que fuera por ahí, ¿viste? Cada uno hace la lectura que le parece. Bueno, el presidente pensó que era por él también. Probablemente, Pues sí. sí, pensó que eran las fuerzas Bueno, del cielo. esa chance era menor que la mía. Y sí, vos sabés cuando decía justicia social, es uno de los temas que se ventiló mucho hace un tiempito atrás, porque bueno, se planteó con mucha fuerza el desprecio por esta expresión de justicia social, justamente de parte del presidente y de su séquito. Así que también es interesante, bueno, por ahí pensar, bueno, qué estamos diciendo en esto. Y también, mira, pensaba que León XIII con la Rerum Novarum fue una encíclica que planteó la cuestión social, la problemática del trabajador, etcétera, del trabajo, pero no es la primera vez que en la doctrina de la Iglesia se habla de cuestiones sociales. De hecho, algunos santos padres en los primeros siglos decían cosas que hoy sonarían un poquito escandalosas, como por ejemplo, si hay que vender los cálices de oro que había en ese entonces en la iglesia porque la gente está pasando hambre, hay que hacerlo. O por ejemplo, cuando vos compartís algo que te sobra con los pobres, no estás haciendo caridad, estás haciendo justicia, estás devolviendo lo que les corresponde. Y bueno, también seguramente el Evangelio, si lo sabemos leer, tiene mucho contenido sobre la realidad social. De hecho, Jesucristo no murió crucificado porque decía vayan a misa o recen el rosario, sino porque lo que él planteaba generaba una forma de vida absolutamente contradictoria con el sistema religioso vigente y con el sistema político básicamente de los romanos. Es decir, el temor a la popularidad de Jesús entre la gente más pobre, sobre todo, generó en el poder político y en el poder religioso la necesidad de sacarlo del medio porque representaba un peligro. Así que está claro que con León XIII comienzan las encíclicas sociales, que empiezan a hablar más directamente de una realidad que es esencial, porque ese también es un tema. En la Iglesia a veces, cuando hablamos de la realidad, y sobre todo de la realidad social, de la justicia, mucha gente le parece que estamos hablando de política, como si el Evangelio fuera una cuestión de una espiritualidad individual de cada uno que no tuviera incidencia en la convivencia, en la organización social, en la realidad. Y bueno, me parece que es todo lo contrario, digamos, ¿no? Que justamente el Evangelio nos habla de la vida concreta y el trabajo, las relaciones humanas, laborales, sociales, son parte de la vida concreta, ¿no?
Sí, claramente yo creo que con León XIII lo que se inaugura quizás es la sistematización doctrinal de conceptos que ya venían siendo trabajados en la Iglesia, pero que bueno, no habían sido plasmados en un documento y que sí, evidentemente, a partir de ahí generó en el plano de la divulgación doctrinal o de lo que son los documentos papales, un quiebre, digamos. De hecho, en aniversarios de la promulgación de la Rerum Novarum, también se han Pablo VI, Juan Pablo II, al Centesimus Annus, Quadragesimus Annus, es decir, rememorando esa primera encíclica, y bueno, la irrupción de León XIV retomando frontalmente eso también, bueno, vuelve a traer el tema como algo de gran vigencia. Y bueno, también lo que decía Jorge, yo también un poco cuando leía La Verdad lo pensaba, es decir, la noción de justicia social, que hoy día tiene como cierta mirada de sospecha, como cierta mirada de cualquier cosa que apunte a lo colectivo, se lo acusa de colectivista, de una máquina de generar pobres, es decir, con esa lógica que así recitada parece sana, pero que en el fondo esconde una gran miseria, que es no le dé el pescado, enseñale a pescar. Es decir, si fuese eso realmente, bueno, por ahí lo podemos ver, pero en realidad lo que se esconde atrás de eso es una gran miseria, es la búsqueda deliberada de un sálvese quien pueda, y el que no tiene recursos y el que no tiene la posibilidad de acceder a lo mismo que accedí yo, queda de plano descartado, y esto es para nosotros y para los que podemos acceder. Sí, aparte es como que vamos a correr todos una carrera y tenemos todos las mismas posibilidades. Solamente que yo tengo 66 años, peso 110 kilos, y mi sobrino que tiene 22 años se dedica a la maratón, digamos. Entonces probablemente cuando empecemos a correr, la igualdad de oportunidades no existe. Es llamativo que mucha gente dice, como dice la Biblia, no le des pescado, enséñale a pescar. Y en realidad no está en la Biblia, es un proverbio chino. Pero a mí me gustaba mucho cuando surgió todo el tema del campo, que decían, no le des subsidio, enséñale a regar. Como una ironía, digamos, de cómo a veces cuando la problemática afecta a otros sectores, parece lo más natural que el Estado salga a acompañar, salga a sostener, salga a animar, y cuando afecta justamente a los sectores a los que el Estado debe preocuparse principalmente, que son los sectores más marginales, los que no pueden por sí mismos, digamos, no se les ha dado la oportunidad por sí mismos para poder pelear en igualdad de condiciones, bueno, ahí se genera el escándalo, digamos, ¿no? La idea de que la gente es vaga, la gente no quiere trabajar. Con el tema de la discusión del aborto, yo me acuerdo, por ejemplo, que la misma gente que planteaba, me acuerdo que le dije al obispo, digo, qué milagro que ocurre que una vida en el vientre es sagrada, y resulta que cuando nacen se transforman en seres despreciables, y la misma gente que está luchando por la vida es la misma gente que después dice, y tienen 5 o 6 hijos para cobrar los planes. Entonces digo, es la hipocresía y la falta, digamos, de coherencia del pensamiento de clase media que tenemos nosotros. Clase media digo como una cuestión cultural, no económica. Es muy, muy llamativo, digamos, ¿no? Porque es de una contradicción absoluta, me parece. Una pregunta desde la más profunda ignorancia. Una encíclica es la primera vez, o sea, primero concepto, no lo sé definir, pero ¿es la primera vez que se hace una encíclica? ¿Esta es la primera o hubo encíclicas anteriores y esta es la primera en cuanto a lo social? Claro, sí, en realidad la encíclica es un género literario, digamos, una manera de escribir. No me preguntes cuáles son las otras, pero en realidad... Sí, también. Carta apostólica. Preguntale al que sabe. No, son 2 o 3, que me acuerdo. No, está bien. Pero sí, son como documentos, digamos, que se escriben con la idea de una proyección, digamos, ¿no? Que por eso yo una de las cosas que le valoro, entre otras tantas, a Francisco, es que él escribió siempre como para que la gente pudiera entender lo que se lee, digamos, en un lenguaje entendible. Yo me acuerdo una anécdota en Arequito hace muchos años. Teníamos un cura que era húngaro y era amigo del obispo de Rosario. Pero ¿viste? Tenían sus diferencias. Y el obispo vino un día y le preguntó por una documento que habían sacado los obispos argentinos. Estoy hablando hace 30, 40 años atrás, no sé cuál era.
y le pregunta, che, Baló se llama, Vicente Baló, Baló, ¿qué te parece el documento? Bien, muy lindo. No, decime la verdad. Y dice, hablan de una manera que la gente no lo entiende, un lenguaje muy elevado, no elevado, sino muy técnico, Claro. inentendible. Entonces el obispo medio que se puso así, le dice, bueno, pero nosotros escribimos para que ustedes los curas lo lean y después se lo expliquen a la gente. Y él le dijo, ¿y para qué me mandaron 500 ejemplares? Es esta forma de hablar, digamos, técnica que nadie entiende. Una de las cosas que me parece que Francisco recuperó es un lenguaje que se pueden decir las cosas más profundas de la manera más simple, más sencilla y más accesible. Que se pueda entender de lo que está hablando. A veces, yo en otras épocas por ahí leía algunos documentos o el mismo Observatorio Romano y realmente a los 10 minutos ya me aburría. Primero porque no salía nada de fútbol, pero además porque, digamos, era un lenguaje que no era un lenguaje que te habla de lo cotidiano, digamos, ¿no? De la vida de todos. Vos lo podés entender, pero es una cuestión intelectual, no una cuestión de la vida, ¿no? Sí, Francisco, particularmente creo que en las encíclicas que Evangelii Gaudium, fundamentalmente, que fue como un poco programática de todo su papado, tiene una forma de escribir más amena. Yo me acuerdo que cuando lo leía era como más circular, es decir, no es claramente un perfil teólogo, digamos, de fijar un tema, desarrollarlo, clasificarlo, sino que es como que va rumiando sobre las mismas ideas, a veces desde distintos puntos de vista, y por ahí los capítulos, en realidad, el contenido por ahí es similar, pero lo va enfocando de distintos puntos de vista, haciendo que te termine de entrar, digamos, la idea. Sí, porque a veces sí. uno lo pasa y dice, oh, qué sublime definición, y después por ahí te pasó por al lado, no te penetró, digamos, en lo que sería una función más bien evangélica que teórica. Sí, yo cuando decíamos justicia social, digamos, primero estas verdades peronistas, por lo menos esta, tiene mucho que ver con probablemente con la relación de Perón con algún sector de la iglesia. Después sabemos que hubo desencuentros, que hubo momentos muy, muy difíciles, pero hubo otros momentos en que el diálogo era importante y de alguna manera él reconoció en la doctrina social un pensamiento que era muy afín, digamos, a sus intuiciones, a sus búsquedas, y que tenían que ver, digamos, con esta manera de interpretar la realidad, que no era de los pensamientos, digamos, más totalizantes o que eran, digamos, los que gobernaban el mundo, que eran una alternativa. Y que tenían que ver con eso, ¿no? Viste, es muy triste escuchar que sea, digamos, el tema de la idea del Estado, por ejemplo, ¿no? Alguien dijo, bueno, ahora que se murió Francisco, del cielo se va a dar cuenta lo equivocado que estaba con que el Estado es una porquería, qué sé yo. Y digo, viste, yo quiero ser presidente para proponer una forma de manejar el Estado y considero que el Estado hay que destruirlo. Es difícil escuchar ese tipo de cosas porque precisamente se trata, el Estado es lo único que puede garantizar que haya justicia. Y cuando hablamos de justicia social, hablamos de justicia, o sea, hablamos de que las personas, los seres humanos, tengan posibilidades de vivir con dignidad. Lo que se plantea ahí es que la gente pueda trabajar dignamente, pueda vivir dignamente. El tema del pobrismo, esto de que, yo lo escuché muchas veces, los países que fueron invadidos por los ingleses son progresistas y los países que fueron dominados por los españoles son atrasados, porque el catolicismo está a favor de la pobreza y el protestantismo está a favor del progreso, digamos, de la prosperidad. Y eso es un simplismo absoluto y total, digo, porque, la muerte de Pepe Mujica en estos días te da un ejemplo de lo que significa una persona que entiende que su felicidad y su desarrollo no necesita de muchos bienes materiales, sino más de una vida en la que pueda vivir dignamente, digamos, ¿no? Entonces, el cristianismo no es que predica la pobreza en el sentido de que vivamos en la miseria. No, tenemos que luchar contra la miseria. Lo que sí tenemos que preguntarnos es por qué existe la pobreza, por qué existe la miseria. Es decir, la idea de que esto es una casualidad o es una cuestión de fuerzas como el mercado, etcétera, son totalmente contrarias al pensamiento de la Iglesia. O sea, la pobreza existe porque existe la riqueza. Es decir, ya Juan Pablo II... el pecado de los hombres. Claro, ya Juan Pablo II, que de muchas cosas se lo puede acusar, pero de comunista no, ya hablaba de ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. O sea, la concentración de la riqueza en pocas manos. Pero yo digo, es como una casa de familia.
Vos comprás una pizza, son 3, y uno se come, 7 octavos de la pizza y queda un pedacito para el otro 2, y evidentemente que los otros 2 van a pasar hambre. Porque la pizza, no es que la pizza no alcanzaba para todos, sino que uno se comió toda la pizza. Acá lo mismo, no es que Dios calculó mal y entonces sobra gente en el mundo. No, lo que sobra es la ambición de algunos que se apoderan de la riqueza que pertenece a todos. Viste, yo digo, qué extraño también que no se pueda reflexionar que los cajones de muertos son tan angostos que, bueno, lo decía Francisco, ¿no? Sí, Nunca vi atrás en un velorio que atrás llevaran, viste. Y después la contaba con una anécdota como de un tío de él. No sé si será cierto que había un tío pero sí que pasaba eso, que era muy avaro, que le tenía que dar a la mamá, la cuidaba a la mamá y le tenía que dar un yogur al mediodía y uno a la noche y le daban medio y medio. Y después cuando murió, dice que fue un escándalo, él no pudo ir al velorio, pero sí fue un escándalo el velorio, porque no podían cerrar el cajón. Le preguntó una prima, y la prima le dice, no podían cerrar el cajón. ¿Cómo no podían cerrar el cajón? No, porque se quería llevar todo y no entraba nada. Claro, exactamente. Viste, bueno, sí, mi papá, que no era muy creyente, cuando íbamos al cementerio, además de decirme, tengo más amigos acá que en el pueblo, que siempre me impresionó, ahora ya me di cuenta que nos va pasando a todos. También me decía, si la gente viniera más seguido acá, decía él, a lo mejor el mundo sería más justo, porque se entendería, digamos, que es mucho más importante ayudar a un pibe, darle una posibilidad a alguien, que vivir, viste, para una acumulación que te produce una satisfacción. Bueno, fuera de esto, digo, creo que decir que la doctrina social de la Iglesia o el cristianismo o la justicia social apunta al empobrecimiento es absurdo, al revés. A lo que se apunta es a la calidad de vida de la gente. Es como decir que el problema es que en Argentina hay que bajar los salarios para que pueda funcionar. No, porque si la gente tiene cada vez menos posibilidad de consumir, digamos, en el buen sentido de la palabra, cada vez se va a hacer todo más difícil. Vos podés traer todos los productos importados de afuera y después ¿quién te los compra? Si el que vendía zapatos no tiene más sueldo, el que hacía auto no tiene más sueldo, el que hacía ladrillo no tiene más sueldo, porque hasta hoy los cartoneros que saben a juntar cartones muchas veces no les conviene porque traen cartones de otro lado y salen más baratos, digamos. No voy a hablar de economía porque no sé. Lo que quiero decir es que el trabajo es, me parece a mí, lo que vertebra la sociedad, además de la vida de la persona y del ser humano, y te puedo asegurar por la experiencia de 42 años de cura, de haber estado en distintos lugares, que mucha de la gente que vive en situaciones de pobreza lo que quiere es laburar y trabajar dignamente. Yo veo pibes que se levantan a las 4 de la mañana para salir con el carrito. Tienen un sacrificio, digamos, una capacidad de laburo. Ahora, después está la problemática de las personas que no tienen oportunidades. O sea, vos naciste en una situación en la que ni tu papá, ni tu abuelo, ni tu bisabuelo nunca tuvo un trabajo firme. No pudiste ir a ninguna escuela que te brindara los elementos. No tenés bueno, es difícil que después vos puedas primero encontrar trabajo y después sostenerlo. Pero es absolutamente mentira que la gente es pobre porque quiere y que nosotros queremos que la gente sea pobre. La gente es pobre porque no es pobre, es empobrecida. Hay un sistema que empobrece a buena parte de la población. Pero bueno, por eso digo, justicia social tiene que ver, me parece a mí, con valorar el trabajo, valorar la dignidad de la persona y que la sociedad puede ir organizándose en la medida en que la gente, no que todos seamos iguales, sino que la gente tenga una vida digna, digamos. Este es un pensamiento, pregunto, o sea, un pensamiento que la Iglesia, más allá de quien haya sido Papa, digamos, lo sostiene de alguna manera. Obviamente me imagino que un matiz cada Papa le dará, pero es un tiene un hilo conductor fuerte y preciso, o ha tenido avances y retrocesos. Lo que tienes, me parece a mí, lo que pasa es que una cosa es lo que dice la doctrina, en este caso la doctrina social, una cosa es lo que dice el Evangelio, una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que después vos escuchás predicar, digamos. Si vos te das una vuelta por todas las parroquias de Rosario y sus alrededores, vas a escuchar una predicación casi siempre que apunta mucho más a las cuestiones espirituales, claro, que a las cuestiones sociales. Es decir, el valor que esté en los documentos tiene que ver porque es como que te da un respaldo, porque lo que vos estás planteando no es porque se te ocurrió a vos, sino porque es lo que la Iglesia dice. Lo cual no significa después
que todas las personas de la iglesia, digamos, lo asuman, lo vivan. De hecho, yo escucho a mucha gente de la iglesia hoy emitir opiniones que vos decís, pero no leíste nunca el Evangelio ni leíste nunca lo que dice la iglesia. O sea, digamos, podemos tener una diversidad, pero hay temas en los que mínimamente tenemos que estar de acuerdo. Y yo creo que con los papas también. Me parece que la dimensión social en los últimos ha estado. Lo que pasa que en algunos casos como es que es más evidente, un tema más claro, y en otros a lo mejor es más teórico. A mí algunos papas me caen mejor, otros papas me caen peor, como a cualquiera. Y también es verdad que uno no está esperando a ver qué dice el papa para saber qué uno va a pensar o hacer. Si el papa, digamos, más o menos piensa como yo, bárbaro, y si no, seguimos adelante. Pero digamos, el que se escriban cosas que tienen que ver con esto, a uno le sirve como un acompañamiento. Digamos, Francisco, para muchos sectores de la iglesia, que en otros momentos estaban mucho más mirados así con desconfianza, o bueno, sirvió como un gran apoyo de muchas cosas, digamos, te dio mucha libertad para muchas cuestiones. Y creo que en ese sentido, no con la misma capacidad, popularidad, cercanía, me parece que este hombre, y Dios quiera, va a tener una cierta continuidad en ese tema. Porque además una persona que ha tenido una gran experiencia, digamos, en Perú sobre todo, en los sectores más excluidos, y por lo menos gente que lo conoce, te plantea que el tipo tenía cierto compromiso. Lo que pasa que después el modo, la manera, las formas, viste, también a veces tienen que ver. Pero ya te digo, muchas veces en la iglesia se dice una cosa, como en todos lados, digamos, pasa como con la política, digamos. Sí, y claro, por ahí después se hacen otras. Eso no deja de ser cierto, pero entonces ¿para qué sirve que esté escrito? Sirve porque si vos de alguna manera asumís ese tipo de cuestiones, no las asumís desde una cuestión personal, sino está de alguna manera siendo fiel a lo que se está planteando la institución, digamos, ¿no? Yo pensaba, bueno, recién justamente con esto de la elección del Papa, escuchaba la semana pasada a Santoro, que fue a Gelatina, bueno, justamente a ¿qué es Santoro? A Daniel Santoro, sí, el Santoro bueno. Muy buena entrevista. Y justamente como que se lo notaba bastante cansado, ¿no? de este debate entre que venga el Papa progre, que el próximo sea otro Papa. Y Santoro lo que les dijo es, muchacho, quien sepa observar y pensar en función de lo que observa, no tiene que esperar que un Papa diga lo que hay que hacer y cómo hay que observar y lo que hay que observar. Quienes están seguros de lo que están observando y piensan en función de eso, adelante, sigan así, y que no los determine lo que dice y lo que piensa el próximo Papa de la Iglesia. Que obviamente, no, como dice Jorge, si piensa más o menos en función de lo que yo también pienso y hay una cierta adhesión, buenísimo. Pero si no, eso no debería ser una limitante, porque si no lo que significa... Si no es una moda. Es que, claro, y realmente, o sea, los peligros de terminar pensando como un Papa que... con el cual no comulgás, aumentan. O sea, se incrementan las posibilidades de que vos estés permanentemente fluctuando en tu pensamiento, y eso es un verdadero peligro. Sí, no participás de una religión, sos más papita que el Papa. Sí, ahí se podría aplicar. Pero además, ¿sabés qué pasa? Lo irónico es que cuando estaba Juan Pablo II y Ratzinger, había mucha gente en la iglesia que era la palabra del Papa es la palabra de Dios. Y después vino Francisco y ya no el Espíritu Santo no corría. Entonces, viste, por eso digo, en realidad nadie está esperando a ver qué dice el Papa, salvo alguna persona muy así particular. Nadie está esperando a ver qué documentos salen. Estamos todos esperando si lo que dice, como te decía antes, coincide con lo que nosotros pensamos, lo vamos a citar. Y si lo que dice no coincide con lo que nosotros pensamos, vamos a hablar de otra cosa. O sea, nadie está esperando en realidad... ¿Qué es lo que va a decir? Lo que hay es una expectativa de si va a seguir la iglesia intentando mínima. Por supuesto que no, la iglesia no se abre ni se pone a tono con el mundo como quisiera yo o quisieran otros, pero mínimamente, digamos, una iglesia que por lo menos pueda tener un diálogo con el mundo y pueda hablar un lenguaje comprensible, y en algunas cuestiones en las que se pueda empieza a abrir las puertas, es un proceso, porque además los procesos en la iglesia duran años, siglos, y además no es que vos llegaste ahí porque sea el Papa, va a cambiar todo mañana a la tarde, aunque quieras. Claro. Es mucho más complicado de lo que parece. Lo importante es que se sigan abriendo puertas, que se siga... Yo te diría, mira, el análisis que yo hago es...
ocurrió el Concilio Vaticano II y fue un intento de descongelar de alguna manera la Iglesia. O como decía el Papa Juan XXIII, que lo convocó, hay que abrir las puertas y las ventanas porque acá está todo un aire muy enrarecido y hay que sople el espíritu y cambie el aire. Yo creo que eso duró un tiempo, generó mucho conflicto y después hubo como un esfuerzo grande, no de negar el concilio, pero digamos, de no llevar a la práctica, digamos, muchas de las cuestiones que planteaba el concilio. Para mí, Francisco fue como un intento, de alguna manera, acelerar ese más o proceso. menos, de recuperar ese proceso. Claro. Yo, en mi forma de ver, yo conecto que en 1000 años de invierno, el concilio fue una pequeña primavera y de alguna manera Francisco intentó recuperar esa primavera. Para mí, en la Iglesia Católica, lo más revolucionario que hay es volver al Evangelio. O sea, somos muy modernos, muy progresistas, cuando recuperamos de alguna manera el planteo de Jesús. Lo que pasa es que el planteo del Evangelio a veces está tan pasado por la ideología que en nombre del Evangelio predicamos a veces lo contrario. Predicamos la exclusión, predicamos la discriminación, predicamos muchas cosas que... Entonces Francisco va y te dice, la mesa es para todos. Es decir, todos están llamados a participar. Y vos tenés que entender lo que quiere decir, que no es fácil decir una cosa así en la Iglesia Católica. Y es necesario decirla. Yo entendí perfectamente qué quiso decir. No le pueden negar a nadie la posibilidad de participar y de estar y en cualquier condición y en cualquier situación. Y después hubo gestos que son una pavada fuera de la iglesia, pero dentro de la iglesia fueron fuertes. El primer Jueves Santo, Jueves Santo, que se hace el gesto del lavatorio de los pies, lavó los pies de 2 mujeres presas y una musulmana. 3 condiciones, digamos, que generan un escándalo de proporciones dentro de los sectores más reaccionarios, digamos. Pero fue un gesto que cambió para siempre el signo de eso y que recuperó de alguna manera cuando San Juan en el Evangelio no tomó el pan, tomó el vino como el otro Evangelio, sino que pone el lavatorio de los pies, está planteando que el verdadero sentido de la misa, de la Eucaristía, es el servicio, es aprender a hacerse cargo de los demás, es entregar la vida, digamos, tratando de cambiar la vida de las personas, acompañando a la gente, digamos, a cambiar la vida. Pero pasó a ser un gesto ritual, digamos, Claro. que no tiene ningún sentido. Bueno, yo creo que es eso que hizo Francisco, que volvió a Recuperó hacerlo el sentido después, del Evangelio. por lo menos recuperó ese aire, ese sentido que tenía originalmente, digamos. Que de alguna manera también es reconocer que esta mujer musulmana presa tiene la misma dignidad que yo y que cualquier otro. La gente no pierde la dignidad por su condición social, por su raza, por su religión, por su condición sexual. Pero eso en la Iglesia Católica no lo va a escuchar todos los días predicado. Es cierto, desde el otro lugar, pues yo también escuché esta entrevista con Santoro, y decía que hay como una preocupación recontraválida, podríamos decir, parafraseando mal, en la necesidad de que se establezcan ciertos ritos, ciertas convenciones, para que no sea, sino, viste, lo que un poco la modernidad líquida, esto de que, bueno, es mi religión, yo la interpreto como yo quiero, porque yo leo el Evangelio como a mí se me ocurre, entonces eso que permita que no haya acuerdo entre los hombres, de alguna manera, y no haya ningún tipo de sentido de pertenencia común. A veces el rito... no sé si está bien usada la palabra, pero cierta repetición de ciertas cosas son para también ponernos de acuerdo y decir, che, ¿vamos por acá o no vamos por acá? Porque si no, a veces la interpretación puede llevar a que estemos hablando de idiomas distintos y que termine, viste, en una especie de torre de Babel en donde cada uno interpreta lo que quiere. Sí, entiendo el planteo. Yo te hago una salvedad, digo... Cuando yo celebro la misa en el psiquiátrico, todos los sábados a la tarde en el Hospital Psiquiátrico de Oliveros, o celebro la misa en Puente Negro el sábado a la mañana, y celebro la misa en la parroquia a la tarde después, son 3 misas distintas con distinta gente, duran distintos... Pero básicamente lo que yo intento, no me quiero poner autorreferencial, lo hacen otros curas, es intentar que la celebración sea una celebración, que haya alegría en esa celebración y que la palabra sea una palabra a la que yo diga que sea breve y que en lo posible le ayude a la gente a salir adelante. Te digo más, en la etapa que yo estuve en San Lorenzo, que teníamos todas las marchas y toda la época de Menem y éramos
con los curas de la zona muy crítico, etcétera. Yo en un momento me pregunté si tenía sentido en todas las misas hablar de la realidad, digamos, de una manera tan dura que la gente se iba mal de la misa porque... Claro, entonces después yo dije, pero yo tengo que ayudar a la gente en lo que yo puedo, que es mínimo, acompañarla, ayudar a sostenerla, darle una palabra de aliento, sin negar la realidad. Y yo creo que hoy, me parece a mí, como algunos me han dicho, no es que yo cambie la forma de pensar, pero lo digo de otra manera, porque me di cuenta también que los curas en general somos muy moralistas. Así como muchos son muy moralistas de lo sexual, otros somos a lo mejor muy moralistas de lo social. Claro. Y cuando vos usás la palabra para cuestionar, digamos, que me parece bien, es parte, la denuncia es parte del anuncio, pero si todas las veces que la gente viene se va a sentir mal, no le sirve. Y después, viste, eso es, me parece, lo de los ritos sí, celebramos, nos juntamos a celebrar, no es que uno hace cualquiera. Pero una cosa es que yo haga un rito frío, alejado de la gente, inentendible, rutinario, donde la gente se aburre. Yo le decía el otro día a la gente, a veces cuando en el Evangelio dice que Tomás se encontró con los amigos que estaban encerrados y no les creyó que habían experimentado la presencia viva de Jesús, digo, bueno, y estaban encerrados y llenos de miedo. ¿Cómo él les iba a creer? Digo, avísenle a la cara, avísenle a los gestos. Si la gente se da una vuelta por la misa de los domingos por las parroquias, ¿qué cree? ¿Que están celebrando algo o que están en un velorio? Entonces digo, el rito me parece bárbaro. Ahora, ¿cómo lo celebramos? ¿De qué manera? ¿A qué apuntamos con lo que celebramos? Yo creo que si de lo que hablamos es de los ritos, digamos, no es un problema, digamos, pero tampoco la fe, me parece a mí, pasa esencialmente por los ritos, por lo que te dicen la gente de los viejos de los pueblos. O sea, esto de comer hostias y se puede decir cagar santos, no, queda mal. O sea, esta contradicción entre una práctica religiosa que es de cumplimiento. O sea, cumplo y miento. Digo, bueno, todos somos débiles, todos somos frágiles, todos somos contradictorios. En esto también insistió siempre el Papa. Somos pecadores. Los santos no sé dónde están. Yo soy pecador, así que no puedo decir nada, decía el Papa. Bueno, digo, pero el rito, sí, esta idea de que cada uno haga su religión es parte del capitalismo, digamos, espiritual. Es una imposición cada uno tiene... La religión es una práctica privada que hago yo en mi templo o en mi casa. ¿Qué quiere decir eso? No tengo nada que decir de las injusticias, no tengo nada que decir del sufrimiento de la gente, no tengo que ir a hablar de los refugiados, como hablaba el Papa, no tengo que ir a hablar de los salarios miserables, no tengo que ir a hablar de una economía que está al servicio de los poderosos, no tengo que ir a hablar de una política que vende todos los recursos del país a los amigos y que le saca los impuestos a los ricos y se lo pone a los... Son Hood Robin, digamos, como decían en la época de Menem, al revés de Robin Hood. Y sí tengo que hablar, porque si yo hablo todo el día de lo hermoso que es la Virgen María, y hablo todo el día, y no lo quiero decir con ironía, y hablo todo el día de lo lindo que rezar el rosario, también estoy haciendo política. Porque lo que estoy diciendo es que de la realidad no hay que decir nada, pues está bárbaro. Porque no hay nada que cambiar. Hago una última pregunta, después me callo, lo prometo. Surgió en un debate en este programa, a ver si ya se dan cuenta de lo que voy a preguntar, si se puede llegar a la salvación siendo prácticamente un ermitaño, dedicándole una vida 100% espiritual a Dios y desconectado de alguna manera de lo que pasa con el mundo y con el resto de las personas. Qué lindo que un pibe joven en un programa de radio diga se pueda llegar a la salvación. Me llamó la atención. Mira, lo estamos trayendo. Yo creo que de esto se encarga Dios, por suerte. Y dice la palabra, Dios quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Si nosotros entendemos, yo creo realmente que hay una trascendencia. Es decir, la muerte no la veo yo como algo definitivo, porque si no me costaría más explicar qué sentido tiene la vida, sobre todo muchas vidas. La vida de los pacientes de la colonia, la vida de las pibas abusadas a los 13, 12 años del barrio, la vida de las mujeres que están condenadas a una situación horrible, la vida de los presos que son en su mayoría pobres. Bueno, todas esas vidas se explicarían menos, creo yo, si hay que entender que acá
que esto es todo. Cuando decimos salvación, cuando decimos una vida que trasciende, bueno, estamos hablando siempre con palabras que son muy humanas y muy frágiles. Vos fíjate que cuando se habla de la resurrección de Jesús en el Evangelio, en este tiempo de Pascua, lo primero que dicen es que no lo reconocieron, no se dieron cuenta. O sea, está queriendo decir, es otra cosa, no es un acontecimiento histórico, físico, como la muerte. Tiene que ver con otra dimensión. Ahora, yo, digamos, a mí personalmente me parece que el modo como nosotros planteamos las cosas es muy siempre antropomórfico, muy humano, digamos. Pero está claro que si Jesús entregó su vida por todos, su muerte no puede ser eficaz para nadie. Entonces, me parece que cada uno busca, intenta la manera. Después hay vocaciones, digo, a mí me resulta más atrayente la vida de alguien que camina con la gente, que acompaña a la gente, que intenta con la gente transformar la realidad en lo mínimo que pueda, también sin sentirse que es un héroe o sentirse que está haciendo algo maravilloso, sino una vida normal. Que haya gente que encuentre a Dios, yo creo que cada vez menos, pero bueno, a partir, digamos, de una experiencia espiritual, me parece que puede ser válido. Pero también, y quiero terminar en esto, otra cosa que nosotros como católicos tenemos que aprender mucho después del concilio, es que ser católico, aunque la palabra signifique universal, no es ser el dueño de la verdad para todos, ni es pensar que todo el mundo tiene que vivir como nosotros queremos. No solo porque nosotros tampoco vivimos como nosotros decimos que tenemos que vivir, por supuesto, sino porque además el cristianismo y el catolicismo es una propuesta de vida muy valiosa, para mí la mejor de todas, pero no es la única en un mundo absolutamente plural. A nosotros nos cuesta horror entender la pluralidad, nos cuesta horror entender, hablamos como si nuestra palabra fuera una palabra que todo el mundo tiene que escuchar y que todo el mundo tiene que creer y valorar porque no es verdad porque yo lo digo, sino que yo lo digo porque es verdad, como decía un profesor mío. En realidad yo lo que estoy haciendo y diciendo es un modo, una propuesta, una manera, una forma válida, y hay muchas otras. Me parece que cuando nosotros creemos que lo que nosotros decimos es lo definitivo y lo único posible, es complicado, porque además en la práctica, si nomás pensás en China, ya tenés que la mayoría de la humanidad no es cristiana. Y dentro del cristianismo hay por lo menos 3 caminos, que es el catolicismo, la iglesia ortodoxa y los evangélicos. Y dentro del evangelismo ni te digo las diferencias que hay entre un metodista que piensa parecido a mí y un pastor, digamos, de las iglesias pentecostales, que piensan parecido a algunos grupos carismáticos de la iglesia católica. Digo, hay una gran diversidad. Y además yo creo que hoy el catolicismo, por ejemplo, en Europa del Norte, es algo, un recuerdo del pasado. Hay una cultura católica, pero no hay una organización de vida. Yo digo, yo voy a tomar un café a Arequito, los lunes a la sede del Club Belgrano, y por ahí hubo confirmación. Entonces, hubo confirmaciones, sí vino el obispo, sí yo salí en padrino, hicimos la fiesta. La gente tiene una cultura católica, o sea, sabe de qué habla, pero la vida de las personas no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver, quiero decir, nada de lo que hicieron en la misa de confirmación fue algo que afectó su propia vida, sino que son hechos culturales, digamos. Hay una cultura sociales incluso. Sí. Incluso lo cultural por ahí tiene una penetración un poco más profunda. Sí. Creo que son eventos sociales. Sí, hay un que lenguaje. por suerte, bueno, creo que eso en los pueblos por ahí un poco se conserva. En las grandes ciudades yo creo que por suerte se va perdiendo. Sí. Porque también yo creo que es un fenómeno que un poco lo venimos charlando. Esa retirada de la estructura del evento social relacionado a los sacramentos, por ejemplo, hace que la gente no esté quemada en ese tema. Vos, coincido, no está vacunada, sí. Claro, no está vacunada, exactamente. No tiene Sí. porque es como meterle un anticuerpo prácticamente. Vos haces una cáscara de una comunión y ya le metiste el anticuerpo. Después cuando vos le querés hablar de la Eucaristía, decís, yo ya la tomé la comunión. Sí, ya sé sí. lo que es, ya sé de lo que me está hablando. Es como los colegios católicos muchas veces, que son las mejores escuelas de agnosticismo o ateísmo. O sea, vos ya pasaste por ahí, todo lo que te puedan decir ya lo escuchaste, aunque te lo digan de otra manera o con otra experiencia o con otra posibilidad. Pero bueno, creo que es un desafío, me parece, en interpretar que nosotros tenemos algo para decir y algo para aportar. Es una voz. Es decir, en un mundo plural es una voz. No es la única voz, porque la idea de que nosotros lo que decimos es palabra de Dios y por lo tanto es una verdad superior a la de todos los demás,
no funciona, digamos, en la realidad de la gente. Y como él dice, yo creo que hoy mucha gente, primero te quería decir que en los barrios más pobres no existe esa cuestión social. O sea, la gente no tiene ni idea de lo que... A mí, por ejemplo, me decían pastor o el profe que da la misa ahí en Puente Negro, porque la gente jamás vio un cura, o sea, o no, casi nunca no tenía ni idea. Hoy, bueno, cambió bastante, pero digo, no existe eso que existe en el pueblo, digamos. No es bueno ni malo, digo, son dos formas distintas. Pero sí es verdad que hoy la gente que se acerca y participa muchas veces lo hace ya por una opción personal. Lo hace por una decisión. No lo hace porque te empuja la corriente, digamos, porque todo te empuja. En la Edad Media, bueno, o eras católico o eras subversivo, digamos. Te quemaban y te mataban porque era un subversivo que iba en contra del statu quo, digamos, de lo establecido que era el cristianismo. Bueno, hoy a veces, en algunos lugares también es como que el que piensa diferente o el que vive diferente es como perseguido porque no responde, digamos, al sistema. Bueno, pero me parece que la gente, yo por lo menos veo en algunos lugares, la gente que participa, que se acerca, ya no lo hace porque tiene miedo, porque tiene culpa, sino porque lo quiere hacer y entonces empieza a recuperar o a encontrar experiencias que le son significativas y le sirven para la vida. Y eso me parece, como dice él, es mucho mejor. Yo, bueno, metiste varias preguntas, quedaron... No voy a hablar más. Prometo no hablar más. Pero, por ejemplo, respecto a lo que vos decías de cómo de si se ha continuado, si han habido idas y vueltas en el tema o por lo menos en el posicionamiento ex cátedra, digamos, de lo que dicen los papas desde su lugar de papa, yo creo que se ha mantenido una línea en la iglesia. En los documentos, que es cierto lo que decía el padre Jorge, algunos muchas veces ni los curas lo leen, y cuando vos vas a la parroquia por ahí se habla de otra cosa y está más vinculado a lo espiritual y no se trata tanto el tema de la doctrina social, también porque es un tema un poco escabroso, o por también lo que decíamos al principio, o porque enseguida eso genera un encuadramiento político cuando en realidad, digamos, es una cuestión totalmente transversal. Sí es cierto que el peronismo lo ha reivindicado, lo ha puesto en su decálogo, aunque son 20, pero creo que se puede decir. Sí. De verdades que informan, digamos, los puntos principales de la doctrina. Y bueno, macho, ¿qué va a hacer? Tomó el peronismo, lo hubiese tomado vos. Pero esto no es una cuestión estrictamente política. Esto Partidaria, ¿no? Claro, no. Esto, o sea, claro, no político-partidaria. Acá lo que lo tomaron fue el peronismo. Pero sí hay una línea. De hecho, esa encíclica Rerum Novarum inicia un proceso de un montón de encíclicas que luego fueron compendiadas en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que lo hizo Ratzinger desde su función de prefecto en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y bueno, sigue siendo... Bueno, Ratzinger también siendo papa... sacó la encíclica Caritas in Veritate, que también retoma un montón de cuestiones vinculadas de la Popularum Progresso, que es otra de las encíclicas anteriores. Uh-huh. O sea, permanentemente se está volviendo a esto. Y naturalmente la elección de Francisco, creo yo, tiene mucho que ver con esto, porque sabían quién era y sabían por qué lo hacían. Y la elección del nombre de León XIII también. Y después hay algunas cosas que también, en esto de los vaivenes y demás, y lo que decía Vicky también antes de ¿qué esperás que pase con el Papa? La lucha, entre comillas, porque no existe, para mí, no sé, tampoco no estoy ahí, no lo sé, pero la lucha por el papado yo creo que no existe en términos de vamos a candidatear vamos a candidatear al otro. Y el cónclave, que es un gran evento a nivel mundial, fíjate que lo resolvieron en 2 días. O sea, si hubiese habido realmente una puja de poder, claro, tardaría semanas. Se trincherarían. Claro, o sea, si hay un grupo de loco, yo quiero un facho, quiero un papa. No es menor que Francisco nombró a más de 100 de los 130 que votaron. Está bien, también. Sí, es cierto. Ese sí que... pero a Francisco también lo eligieron al segundo día. Y a Francisco lo eligieron, yo creo, porque necesitaba la Iglesia, después de todos los problemas que había habido, el Banco Vaticano, etcétera, necesitaban una persona que dé una imagen de sencillez, de simplicidad. Y hoy creo que hace falta alguien que le dé una continuidad, pero tal vez que pueda también calmar un poco los ánimos de los sectores que son más formales, diría yo. No sé si conservadores, pero formales. Porque en la Iglesia hay gente que a lo mejor
ideológicamente puede no ser tan conservadora, pero sí está más en las cuestiones formales, digamos, que de la estructura, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, eso, yo una pequeña cuota al Espíritu Santo le dejamos, no le vamos a echar toda la culpa, pero y además yo creo que, como escuché alguno que decía, esas pujas pueden estar, pero en el fondo tampoco son suicidas, o sea, también a la hora de pensar en quién elegir, también piensan en ver, bueno, qué conviene, digamos, como institución, quién conviene que esté al frente, digamos, y que lleve adelante una tarea que es bastante complicada, digamos, porque la Iglesia Católica yo creo que es más amplia que el peronismo. Mirá que en el peronismo tiene diversidad, ¿no? Y está... Sí, lo que, a diferencia del peronismo, aparte de que son cosas distintas, pero Sí. la Iglesia conserva la unidad, cosa que al peronismo le cuesta. Pero bueno, estamos comparando. No, esperas cosas- con... Sí, estamos comparando con cosas chanchos. pero- incomparables. No, bueno, o sea, sí. Pero lo que sí podríamos decir Pero sí es cierto es que que- no desapareció la iglesia, a pesar de sus errores, que fue un poco lo que hablamos nosotros con Schurman, que, o sea, en 2000 años con su... ¿Cómo es que esta frase que tiró, no me acuerdo si la dijo él o parafraseó a otro de... miren que hemos intentado Destruir, con nuestros sí, pecados sí. tomar la iglesia y no se ha podido, digamos. O sea, Sí, algo hay. o sea, está la promesa del evangelio de hasta el fin de los días, que De Napoleón, a Napoleón se lo Ah, había Napoleón. contado que lo había dicho Napoleón. Es- Napoleón es. dijo, bueno, listo, yo me cansé, voy a hacer mierda a la iglesia y se lo dijo a un obispo y el obispo le dijo, mirá que nosotros hicimos todo lo posible Y no se logró. Chicos, estoy trabajando de Uber aparte porque no me alcanza un laburo. Tengo unos amigos que estuvieron ahí en el planetario, personas con discapacidad, pero con muchas capacidades de afecto, de cercanía. Así que los voy dejando, pero espero poder volver porque la pasé muy bien y me siento muy cómodo. Aparte aprendo mucho acá del teólogo que me enseña muchas cosas que no sé o que no me acordaba, así que me hace bien. Y bueno, compartir con vos, que nos vimos por primera vez, pero la verdad que muy grato. un gusto conocerte. Y ella es la hija de un amigo, muy amigo mío. Así que un gustazo poder compartir este ratito. Bueno, Jorge, muchas gracias por la visita. Muchas gracias, Jorge. La hemos pasado bien. Sí, Sí, espectacular. 10 puntos. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Saludo a toda la gente que nos escuche. Y bueno, espero que lo escuchen Después, de... en la homilía escuchen el programa. Sí, pasa sí, el sí. chivo. ¿Se puede pasar el Vamos a chivo? pasar el link. Se puede, sí, sí. Y Pasamos sobre el todo link. porque hay mucha gente que le va a interesar. Bueno. Y, Otra- y además vos tenés un buen canal de difusión armado por Ah. WhatsApp que ya me entera. Sí, que no- Llegan mensajes. Me declaro inocente de eso, pero viste que era... El community manager. Vos sabés la culpa del community manager. Sí, exactamente. La tecnología, viste cómo es. Lo más cómico de eso, que un mensaje de los domingos a la mañana, que lo hacíamos en la pandemia, ahora murió un pastor metodista en Irlanda, me decía, nosotros lo usamos para reflexionar con la comunidad. Yo digo, Lo qué tuyo, loco. ¿y cómo lo tienen que traducir? Y porque, sí, pero él hablaba castellano, pero una sobrina metodista, amiga mía, que es de San Lorenzo, se lo mandaba y él lo difundía en la comunidad metodista. Yo digo, qué loco que es todo este tema de los medios. Claro, sí, sí. Cómo, viste, se multiplican las cosas de una manera insólita. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, padre. Jorge. Hasta la Hasta próxima. luego. Hasta luego a todos. Chao, chao.